Buenas tardes. Son las 2 de la tarde del día lunes 26 de octubre. En esta ocasión estamos dando la bienvenida a Catherine Valencia y Héctor Elías Barragán. Catherine Valencia, bienvenida número 1. Elías número 2. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Durán Espinosa, nuestros alumnos genios en potencia. Gabriela Díaz, Gabriela. Bienvenidos todos, jóvenes. Hola. Me da mucho gusto iniciar actividades con jóvenes que van a ir hacia el éxito en su vida académica y posiblemente en todas las áreas de su actividad en el futuro. Posiblemente, depende de ustedes. Bien, vamos a iniciar nuestra actividad. Ya son las 2 con 1 minuto y esperemos que se unan más rápido. Ani Perilláñez está ingresando en este momento. Bienvenidos. Objetivo de la clase de hoy, escriban. Y es la historia de todos los días. ¿Cómo elaborar un reporte de investigación? ¿Cómo elaborar un reporte de investigación? Entonces, entre comillas o entre paréntesis, aprender a realizarlo. Ese es parte del objetivo de hoy. Aprender a realizarlo. Coma, considerando un elemento súper importante. Considerando un elemento súper importante llamado marco teórico. Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí. A ver, se me fue el avión ahorita. Sí, considerando un elemento muy importante llamado marco teórico. Es parte del reporte. Bien. Y ahora ya, ¿para qué sirve el marco teórico? Lo escriben como pregunta. ¿Para qué sirve el marco teórico? ¿Para qué? Y entonces vamos a ver un pequeño video también. Esperemos que nos dé tiempo, que se vaya rapidísimo, porque preparé también, busqué un video de qué es lo que nos dice la sombra del sol. ¿Quién es? Es un reporte así sencillito, y que en la antigüedad lo utilizaron para construir relojes de sol. Esos relojes de sol pues servían de mucho. En el edificio de la Universidad Autónoma de Puebla, que está allá en el centro, lástima, ya no se puede entrar, pero en el primer patio hay al menos 2 relojes de sol en el primer patio, y entonces cuando había acceso, ¿cómo se puede decir? Sin problema, hace tiempo que la gente entraba y salía, yo iba a ese segundo patio a ver la construcción de los relojes de sol. Siempre me llamó la atención. Estuve en un bachillerato en un pueblo donde me pidieron construir un reloj de sol, pero ya no me dio tiempo por la cuestión de algunas actividades y estábamos siempre movidos, cargados de actividad, y se pasó el tiempo y ya no pude realizarlo, pero el director y ahora supervisor de esa zona me pidió que hiciera yo la investigación y el diseño de construir un reloj de sol. Y precisamente lo que les pedí de trabajo de las sombras y todo eso,
cuando ustedes hacen su reporte, debe tener estos elementos. El marco teórico es muy importante. Le decía yo a Durán, a Espinosa, que cuando uno se pone a investigar de lo que se está haciendo, se abre una cantidad de elementos, pero no sospechados. Se abre una puerta grandísima de información y de lo que podemos encontrar ahí, pues es tan amplio que podemos ir a la historia, a las matemáticas, a la astronomía y otros elementos. En la antigüedad utilizaron la sombra del sol para hacer investigación sin instrumentos, sin aparatos de medición muy sofisticados como los que ahora se tienen. Por ejemplo, ahora tenemos la oportunidad, si pueden conectarse a la cuestión esta del telescopio Hubble, las imágenes que puede ofrecer ese telescopio y cómo se ve el sol desde ahí, si es que se puede ver. Entonces, el sol es el elemento más importante de generación de cultura, de idioma, de pensamiento y de todo lo que nos podamos imaginar. Bien, pues vamos a ver nuestro primer video. Es elaboración del reporte de investigación. En este tarda más o menos 2 minutos y fracción, poquito tiempo, pero quiero que pongan atención. Tengo tres videos que me gustaría que hoy lo pudiéramos ver. Bien, entonces el primero se llama elaboración del reporte de investigación. ¿Ya pueden ver la imagen? José Durán Espinosa. Perfecto. Sí. Suban el volumen y prendan la grabadora. Tenemos el contexto en que se presentarán los resultados. El contexto en el que se presentarán los resultados. Y entonces, el contexto es la casa de ustedes. Y entonces, en la casa de ustedes, pusieron un elemento para medir la sombra, más o menos, ¿no? Y de eso, ¿cuánto midió de altura? ¿Cómo es que midieron el ángulo? ¿Cuáles fueron las observaciones? Daniel Andrade, ponga su cámara, por favor. Usted casi nunca pone la cámara. Ponga su cámara, por favor. Bien, y entonces son los aspectos del contexto. El contexto es muy interesante. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, no podemos salir, no podemos ir a medir un edificio, no podemos ir a medir un árbol o un poste, etcétera, y no podemos estar una hora en una calle donde vamos a poner una marca a cierta hora, luego otra y luego otra, y medir algunos otros elementos. ¿Qué es lo que podríamos medir, Daniel Andrade? Según lo que se pidió en el experimento. ¿Y con qué instrumentos nos podemos apoyar para medir algo más de lo que está a la vista, de lo poco que está a la vista o de lo mucho que está a la vista, si nosotros tenemos una imaginación más amplia? Daniel Andrade, ¿qué dice? ¿Qué otro elemento, qué instrumento de medición nos haría falta para medir la sombra, aparte del transportador, del GIS o del marcador o del flexómetro o la regla? ¿Qué otro elemento nos haría falta? Christopher Leiva, ¿usted qué opina?
Ah, Perdón, profe. te atrapé distraído, muchacho. ¿Verdad que sí? Ya te simples. Bien, pues un elemento importante, muy sencillo, Durán, ¿cuál sería? El de la medición de la sombra. 11 de la mañana, 11:20, 11:40 La hora, y 12 del día. la hora. La hora, pues ese es nuestro primer elemento, ¿no? Para poder hacerlo, porque tenemos que saber exactamente a qué hora son las 11, 11:20, 11:40 y 12 del día. Ese es el primer elemento, el primer instrumento de medición, más o menos. Ese de antemano se supone. Pero ¿cuál nos haría falta para complementar ya con cierta exactitud el experimento o la toma de datos? Lo dejo y ahorita lo verificamos. Bien, en este caso es un contexto académico dirigido a personas. Puede ser profesional, pero es académico, ¿de acuerdo? Ahí lo dice. Personas profesionistas, alumnos e investigadores. En este caso, todos somos investigadores por la tarea que se asigna. Ahí está. Los elementos de un reporte de contexto académico. Estos son los elementos de un reporte de contexto académico. Ahí está. Yadira Ocelot está ingresando. Bien. Título de la investigación, autor y fecha. Ahí, ¿quién es el autor del reporte que están ustedes generando? Pues ustedes son los autores. ¿En qué fecha están haciéndolo? Pues en la semana número 3, que va del martes, miércoles, jueves y viernes. Martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué días eran en esa ocasión? Fulanos, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuáles son los apartados y subapartados? ¿Qué es lo que van a decir en el apartado A, B, C? Pues depende de lo que ustedes hayan dicho y eso va en el índice. Luego, lo más importante del tema, resumen. El objetivo de este trabajo es medir la sombra del sol de acuerdo a un horario y generando algunos datos. ¿Cuáles son esos datos? Los que ustedes van a observar, ¿no? Según el horario del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 11 de la mañana, 11:20, 11:40, etcétera. ¿Sí? Los datos más importantes. Continuamos. Ahí está. Planteamiento del problema y contexto en general. ¿Cuál es el problema? Pues simplemente medir, nada más, poner una tabla, etcétera. Tal vez un poco más allá. ¿Cuál es la literatura que pudieron haber empleado? Pues algo que buscaran en la internet, y es lo que les dije, que cuando uno investiga quiénes escribieron o quiénes hicieron este mismo experimento y está plasmado en algún documento o en algún elemento por ahí, el mundo de ustedes, ¡fium!, académicamente o teóricamente o de pensamiento, se va a ampliar así. ¿Cómo se realizó la investigación? Es lo que ustedes van a detallar.
¿sí? Lo que ustedes deberían haber detallado. Pues a falta de posibilidad de salir, yo instalé una tabla en esa posición que mide tanto, etcétera, etcétera. Esa es la metodología más o menos. Marco teórico, literatura empleada. ¿Sale? Entonces continuamos. Resultados. Producto obtenido de los datos. ¿Qué datos? ¿Cuánto midió? ¿Cómo lo midieron? Etcétera. ¿Qué separación de sombra entre cada horario hubo? Entonces, iniciamos en el 0, luego 11:20, primera marca, 11:40, segunda marca, etcétera. Para que se vea en qué dirección fue el sol, porque algunos que ya mandaron su trabajo, nada más le tomaron unas fotos y pues no se sabe cuál es la primera marca, en qué dirección fue caminando la sombra, etcétera. Dice, luego conclusiones, cierre de la investigación y descripción de los datos o de lo que se vio. Referencias empleadas para poder argumentar en el marco teórico qué otra información buscaron para entender qué estaban haciendo. Y entonces, pues, puedo mostrarles unas fotografías que les digo, ay, 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 ay. Así les digo. A ver, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué significa esto? Porque debieron haber puesto una referencia. Punto 0, 1, 2, 3. Indicar con una flechita cómo y en qué dirección fue avanzando la sombra. Y para eso también una herramienta importante, Durán, la brújula. La brújula. ¿A qué hora están marcando el experimento y en qué dirección es el sur específicamente o el norte o el punto o el elemento con el que están generando la sombra debería estar marcándose? Ya vieron, ¿no? Este es el elemento de la vara o la tabla. Esa es la tabla. Porque alguien, creo que Durán me dijo que puso la tabla así y luego en esta dirección. Entonces, Profe, dígame. la puse, bueno, las dos posiciones que puse fue al este y al norte. Bien. Entonces, hacia mí, como estoy viendo, esa es la cara que dice su compañero, y yo estoy al este de la posición de ese lugar, al este. Y luego él dice al norte. Para mí el sol está hacia mi espalda, sale hacia mi espalda. Ese sería el este. No, es el oeste. Sí, es el este, perdón. Este. Y el otro lado, el oeste, donde se va a meter. Perfecto. Ese elemento también es parte de lo que uno debería mencionar dentro del contexto, dentro de los datos que se están construyendo. ¿De acuerdo? Entonces, la brújula. ¿Hacia dónde marca el sur? ¿Y por qué ahora la sombra va de sur a norte? ¿O en qué dirección avanzó? Bien, continuamos. Esos son los elementos de un reporte de contexto no académico. Es decir, ahorita van a ver
Sampieri, R. Fernández, Metodología de la Investigación, McGraw-Hill. Este señor, Hernández Sampieri, se puede decir que es el clásico, la clásica bibliografía, el clásico para la cuestión de la metodología de la investigación. Bien, ahí termina nuestro primer elemento. Voy rápido porque quiero que veamos el otro. ¿Sí? ¿Qué le pareció, joven? Vamos con el otro. Son 12 minutos, pero vemos este. Primero vemos este. El de la cuestión de la sombra. ¿Qué es lo que nos dice la sombra? Vamos a ver. Dice, sobre nuestras sombras. Fernanda, ¿nos puede ayudar a leer un poquito esto que está ahí? Sí, pero ¿puedo apagar mi cámara? Sí, con gusto. Para aquellos interesados en los relojes del sol o que registran la sombra generadas por diferentes Bueno, permíteme. objetos. Bueno, Existen sigue. una porque su principal instrumento o estilete, pálabo vertical o indicado según la latitud del lugar. Esta se basa en el estudio de cómo situar y observar cómo se comportan las sombras del mismo cuando son iluminadas por el sol durante el día o largo del año. También a esta ciencia se le llama Geografía. psicografía, que Sí. quiere decir escritura de la sombra de la raíz. La sombra. La geografía nos da según nuestra situación en el globo terrestre un nombre en función de cómo somos iluminados por el sol, al menos mediodía, Al mediodía a lo largo del año. al Hasta ahí mediodía a nada lo largo del más. año. Muy bien, gracias. Muy bien. Y entonces observen la imagen ahí. Observen la imagen ahí. Vamos a ampliarla un poquito porque está muy chiquita. Ahí está. Y entonces observen la imagen. Y cuando estamos totalmente abajo y no hay sombra, asios o anficios. Y luego a un lado heterocios. Y luego pericios. Peri de lejos, asios de cerca. Bien, entonces vamos a ver, ya con esto más o menos podemos ver un poquito la imagen que teníamos pendiente. ¿Sí se ve una imagen o no? Bien. Sí. Entonces, regresamos a nuestra lectura. Rapidísimo, rapidísimo. A ver si nos deja. Bien. Entonces, Ocelot, Yadira, Ocelot, ¿puede usted leer 2 párrafos nada más de ese texto? Solo 2 párrafos. ¿No estaba Yadira Ocelot? No nos va a ayudar hoy. Órale. Su micrófono, por favor. Su micrófono, por favor, Yadira Ocelot. Bien. Profe, ¿puedo leer? Por favor, sí, por favor, léalo. Así, aquellos que se encuentran entre los trópicos se les denomina asios o anficios, debido a que algún día del año pueden perder la sombra en otras ocasiones
se proyecta a un lado u otro, es decir, al norte o sur. El otro. El A siguiente los, párrafo. ok, a los que se encuentran entre los trópicos y los círculos polares se nos denomina heteróceos, ya que siempre proyectan sombras en un mismo sentido y opuestas con un respecto a los que viven en el otro hemisferio. Hemisferio. Ahí. Nosotros vivimos, no en el Ecuador, vivimos hacia el norte, en el hemisferio norte y cerca del trópico de Cáncer. En el extremo, en el polo sur, se puede decir, o en el hemisferio sur, el trópico Capricornio. Entonces, nosotros, según el punto donde estemos parados, altitud, latitud, etcétera, vamos a proyectar siempre una sombra, aunque estemos a mediodía, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proyectar una sombra de acuerdo a nuestro horario y nuestra lugar, porque no va a ser la misma sombra en Yucatán que en Chihuahua o en Chiapas, ¿de acuerdo? Entonces, Daniel, ¿nos puede leer los siguientes dos párrafos, por favor, Daniel? Y por último, Daniel, por favor. Y por último, ¿sí me escucha? Sí, sí. Ah, ok. Y por último, aquellos que viven dentro de los círculos polares se les denomina pericios. ¿Sí? Se dice pericios. Y porque la sombra de sus cuerpos se mueven girando a su alrededor a lo largo del día que duran 6 meses. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Los que están en el polo norte o polo sur, esos nunca se les va a ver una sombra justo abajo sus pies, ¿no? Porque están en el extremo de los hemisferios. Y entonces ellos van a tener siempre una sombra que podría ser muy grande, porque el día dura 6 meses, ¿de acuerdo? Actividades de observación. Lea, por favor, Yasmín Peralta, por favor, actividades de observación. Y eso fue casi lo mismo que ustedes hicieron, a menos de que hayan utilizado una pared por ahí. Lea, por favor. Dice, actividad de observación. Clava un palo lo más vertical posible y mira cuál de estos grupos pertenece y regístralo. Perfecto, muy bien. Bien. Entonces, ahí está. Casi fue lo que nosotros realizamos. Bueno, ustedes realizaron en su actividad, ¿no? Observe como si tuviéramos una estaca ahí y hubieran marcado círculos concéntricos de acuerdo a cierta situación, se estaría marcando un avance en cada círculo por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a tratar de ver el siguiente. Tenemos todavía un poco de tiempo y vamos a ver este nuevo, ¿cómo se puede decir? Otro video que también preparé, está rapidísimo. ¿Qué es y cómo se elabora un marco teórico? Escriban eso, por favor. Escriban ese detalle. ¿Cómo se elabora un marco teórico? Vamos a ver y ya está preparadísimo. Ahí está. ¿Cómo elaborar un marco teórico? Y chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Sí lo pueden ver, jóvenes? Sí, profe. Sesión virtual de Semillero de Investigadores. Semillero de En la sesión de investigadores. hoy vamos a conocer todo lo relacionado al marco teórico. El marco teórico, si recuerdan sus clases de metodología de la investigación, pues es una de las etapas finales en la redacción de nuestro protocolo de investigación. Es la etapa en la cual ustedes van a hacer una revisión de mucha bibliografía para pues poner todo lo que ustedes van a
a necesitar para realizar su metodología y su experimentación en las etapas posteriores. Entonces puede ser un poco abrumador y este video pues les va a dar algunas herramientas y tips para que sea más fácil hacer todo este trabajo que viene para esta semana. 10 minutos tenemos. ¿Por qué es importante el marco teórico? Y bueno, a la etapa en la que estamos ahorita ya tenemos gran parte de nuestro protocolo de investigación. Estamos casi por terminar el protocolo y ahorita vamos a empezar a hacer la redacción de nuestro marco teórico. Esta semana vamos a hacer la primera parte del marco teórico y después vamos a continuar agregándole trabajos. Eso es durante todo el trabajo de investigación, se le añaden trabajos. Y si es tu primera vez redactando un protocolo de investigación, tengo la sospecha de que te estás haciendo la pregunta de qué es un marco teórico. Bueno, pues el marco teórico, tal como lo dice una de sus palabras que lo conforman, que es la de teoría, pues es un conjunto de principios que pretenden explicar los fenómenos naturales o procesos sociales que tienen que ver con el problema o el tema de investigación. Bien, en el video anterior, jóvenes, esa es parte del marco teórico. Es una forma de explicar algo, una partecita sencilla de lo que ustedes estuvieron haciendo, más o menos. Por lo tanto, en su reporte, pues no nada más decir, pues me di esto y lo otro, ya, y no moleste más. No, en el reporte que ustedes tienen asignado a hacer en su trabajo de la tercera semana, es precisamente ese detalle. ¿Quiénes y por qué escribieron o por qué hicieron la misma, ¿cómo se puede decir? El mismo experimento o la misma situación? Pudieron haber buscado hace cuántos años, 2000, 5000, 10,000 años. A alguien por ahí se le ocurrió hacer un dibujito de esto mismo y entonces nos conectamos automáticamente con ese pasado, el pasado histórico, el pasado de cómo sin instrumentos en la antigüedad hicieron algún experimento. Y entonces nos abre ese camino de intención y de interés. ¿Usted qué opina, Ángel Jiménez? ¿Qué opinas del trabajo que fue asignado en la semana 3? Ángel Jiménez. No escuches música por si las dudas, pon atención, ponte las pilas. ¿Qué opinas del experimento? ¿Ya lo realizaste? ¿Mandaste ya tu reporte? Todavía no, voy a la mitad. Pero era para el sábado anterior, muchachón. Entonces, pero ya tienes ahorita más elementos, más información de cómo reportar tu trabajo. Un poquito, ¿verdad? Bien. Yasmín Peralta, ¿qué opina usted de ese trabajo asignado para la semana número 3? ¿Qué opina? ¿Qué opina, Yasmín? Era un trabajo muy simple, sencillo, nada más poner una fotografía y ya decir, Juan Pérez lo realizó, pero algunos no tienen marca de 11 de la mañana, 11:20, 11:40 y 12 del día, y menos alguna fecha que esté referenciando a qué día fue esa secuencia de datos. Entonces, ya vieron cómo se necesita un poquito más de imaginación para poder asignar un dato a una situación que estamos observando. ¿Qué opina, Yasmín Peralta? Y tenemos 5 minutos de
Vamos a continuar el video. Que escogiste para tu proyecto. Esto es el apartado que nos va a servir para hacer la explicación a los lectores, pero sobre todo para que a ti te quede clara durante todo el proceso de tu investigación, y así es como te dé el grado de experticia que vas a tener una vez que lo finalices. Una de las cosas más importantes del marco teórico, por eso es que vale la pena esforzarse tanto en hacerlo bien, es de que por más chida que esté tu investigación y tu experimentación y tu idea, si no tienes un buen marco teórico, no vas a poder tener una buena base en donde sustentar todo tu trabajo. Es decir, todo tu esfuerzo y tu investigación y tu experimentación tiene que estar bien soportada gracias al marco teórico. Ahí, gracias al marco teórico, y cuando menos el video de hasta los nombres son medio raros, son medios así, medios difíciles de decir en el segundo video que vimos, son una referencia importante. ¿Por qué? Porque nos da una indicación o nos da una idea de por qué a lo mejor en nuestro lugar donde estamos viviendo nunca va a haber una sombra cero, es decir, que donde estemos parados a las 12 del día, simplemente la sombra se desaparezca. ¿Por qué no? Y entonces ahí se indica ese detalle. ¿Qué opina Durán de esta actividad del día de hoy? Es interesante, profe, porque así podemos nosotros saber qué es lo que lleva el marco teórico para que la investigación sea más amplia y más precisa y para que nos saquemos un buen 10. Esa es una buena respuesta. Y ya Durán Espinosa anda como por el 7.9, 8.1, 8.3 y le va a llegar al 10, estoy seguro. Perfecto por usted. Bien, entonces, dígame. ¿Puedo dar el resumen de la clase? Perfecto, tenemos 2 minutos y medio. Ok, el objetivo fue cómo hacer un reporte de investigación considerando el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Debemos definir el contexto en el que se presentan los resultados. Contexto académico dirigido a profesores y alumnos. Elementos del contexto académico. Título de la investigación, autor, fecha, aparatos y subapartados, apartados y subapartados, y lo más importante, el tema, planteamiento del problema, literatura empleada, cómo se realizó la investigación, producto obtenido de los datos, cierre de la investigación y descripción, referencia empleadas. ¿Cómo se elabora un marco teórico? Con un conjunto de principios de fenómenos naturales para hacer una explicación y gracias al marco teórico poder hacer excelente tu investigación. Perfecto. ¿Qué dice Héctor Elías? Algo que le ha llamado la atención de para la clase del día de hoy. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Pues casi todo. ¿Algo en particular? ¿Qué? ¿Para qué sirve el marco teórico? Bien, vimos una parte del marco teórico cuando estuvimos viendo esa figura de una curva, el sol, la posición de los observadores y todo ese asunto. Perfecto. Christopher Leiva, ¿algo que le haya llamado la atención de esta actividad de hoy? A mí me llamó la atención lo de cómo se le llamaba las sombras de psicografía. Yo no sabía que se le llamaba así a la estructura de las sombras. Eso fue lo que más me llamó la atención porque no lo sabía. Ajá. A mí también me llamó la atención ese detalle y saber por qué en nuestro lugar donde estamos parados no vamos a tener sombra cero, ¿de acuerdo? Solamente en el Ecuador y en ciertas fechas. Y estamos un poquito retirados del Ecuador, más o menos. ¿Sí? A ver, Gabriela Díaz, tenemos ya menos de 1 minuto y cuando se cierre nos vemos hasta la próxima. ¿Qué le gustó de la clase de hoy, Gabriela Díaz?